Gracias, presidente. A esta hora de la noche es difícil no repetirse, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Yo quiero empezar recordando una frase que caracteriza al presidente de la República y que comparto, por cierto. Firme con las ideas y suave con las personas. Y en este día yo quiero agregarle, y muy duros con los resultados primarios de quien tiene a su cargo la seguridad pública nacional, que es el ministro político del gobierno. Muy duros porque este gobierno tiene un compromiso capital con el electorado nacional que lo votó, y nosotros esperamos que en estos primeros 18 meses por lo menos cumpla a cabalidad con el ABC de la seguridad pública. Entonces quiero martillar sobre el capítulo de las responsabilidades políticas que trae esta interpelación. Y en esta línea yo quiero recordar, señor presidente, que la información es un bien público. Y en ese sentido, su calidad, pero sobre todo su manejo, habla de la seriedad o del descrédito de un gobierno nacional o en este caso particular de un ministro de Estado. Y en el caso de la fuga del señor Pereira, la información se ha manejado lamentablemente con displicencia y apelando a la improvisación, característica central de la vieja política, de esa política que tenemos todos que hacer el esfuerzo por desterrarla y enterrarla porque nos desprestigia, señor presidente. Y en este tiempo de dificultades, la ciudadanía necesita y reclama certezas. Y por tanto, la voz de la política tiene que ser cada día más creíble, tiene que ser cada día más comprometida, tiene que ser cada día más clara y menos petulante y menos soberbia. Y con esto estoy señalando que en este tiempo, que es histórico por su característica, la política no puede dejar espacios para la discrecionalidad o para aquella vieja idea de que con carpeta y el talento que me han dado los años, soy capaz de conducir un proceso removedor para el país desde la trinchera que me toque actuar, y mucho menos, señor presidente, fomentar esa discrecionalidad y opacidad desde el gobierno nacional con modificaciones legales que todo lo permiten. Y seguramente esa no sea la intención inicial, seguramente no. Pero son consecuencias inmediatas y lo advertimos en su debido momento. Y estamos planteando estas cosas porque queremos sentirnos orgullosos de la política y no avergonzados del desempeño de sus actores principales, sea cual sea su partido político, y por supuesto que nos ponemos en primer lugar. Yo no recuerdo que un ministro de Estado ofrezca 2 o 3 versiones en menos de 48 horas de un mismo hecho. No lo recuerdo. Y la fuga del señor Pereira ha puesto al ministro Heber, que es el ministro político de este gobierno, en una situación muy comprometida y de incertidumbre, generando el desplome de su credibilidad. Y este ministro, que tiene hoy la amabilidad de acompañarnos, viene a responder por una gestión llena de problemas, como lo han relatado con precisión nuestros compañeros y nuestras compañeras, y que tiene como componente central elementos que nos asombran, pero que tienen mucho valor, como por ejemplo que el ministro ha asumido con mucha honestidad intelectual que hay temas que no maneja, que hay temas que no conoce, como el de cárceles. Y nosotros le agregamos que también ha olvidado cómo se manejan los tiempos en política y el grado de responsabilidad que un secretario de Estado tiene que tener cuando enfrenta un micrófono y ofrece información a la ciudadanía. Y ojo que no le estamos pidiendo al ministro que sea perito en todos los temas, esa no es la idea, ni que revolucione una gestión en 4 meses, de ninguna manera. Pero sí exigimos que su asesoramiento esté a la altura y lo encamine a tomar decisiones responsables, porque de no ser así, la responsabilidad también es del ministro, que no sabe rodearse correctamente.
Hay una entrevista televisiva, señor presidente, que no tiene desperdicios, que le hacen al ministro, donde, entre otras cosas, y curiosamente, el ministro Luis Heber no se asume como ministro. No se asume. Porque una cosa es no tener experiencia o experticia en algún tema en particular, y otra cosa muy distinta es colocarse en un plano de igualdad con el resto de sus compatriotas cuando se está ejerciendo la responsabilidad del gobierno. Y esto lo decimos porque en un momento el ministro ensaya una definición o explica las características que tiene un narcotraficante. Y allí señala que es aquel individuo, lo repitió en sala hace algunos minutos, que es aquel individuo que disputa territorio, que mata gente, que corta dedos, que es parte de una red de tráfico, y termina diciendo el ministro, eso es un narco. Pero inmediatamente aclara a texto expreso que no es lo que el común de la gente, y dice, me incluyo, entendemos lo que es un narco. Y yo quiero ser muy claro, señor presidente, el ministro Heber no es cualquier ciudadano, es el ministro del Interior, y si no ha entendido en este tiempo cuáles son las definiciones básicas para encarar con solvencia las políticas de seguridad pública, el gobierno tiene un gran problema, y el país también. Mire, presidente, según cuenta el propio ministro, cuando estaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, él decía recurrentemente que a veces tenía que empujar caracoles, hablando de la eficiencia del Estado y de sus tiempos. Pero resulta que meses después, con la fuga del señor Pereira, nos dimos cuenta de que los caracoles se los llevó para el Ministerio del Interior, porque informar la fuga de un privado de libertad 10 días después de producida parece un chiste de mal gusto, presidente. Sobre todo, y atiéndase bien, cuando hablamos de hombres públicos que históricamente han estado del lado del mostrador, que reclaman permanentemente un Estado más chico para que sus resultados sean más eficientes. Ahora el ministro dijo en sala que la no comunicación es parte de una estrategia elaborada respecto a las fugas que se suceden, pero resulta que cuando le acercan un micrófono, en vez de declarar eso que le aclara a la Cámara, se mete en un corral de ramas del que el cual todavía no ha podido salir. Y por allí también afirma que no puede dar detalles ni de la seguridad ni de los controles en esa unidad penitenciaria, porque el caso lo está trabajando la Fiscalía. Y yo me pregunto, ¿hacen falta más pruebas de que bajo su conducción Pereira se fue como perico por su casa y que además días después en el mismo establecimiento penitenciario había un interno secuestrado y torturado y nadie sabía nada? Es decir, ¿hay algo más contundente para que la administración concluya que hay gravísimos problemas de seguridad y de control sobre el establecimiento penitenciario, señor presidente? Y estos horrores de gestión no se le pueden permitir a nadie, pero mucho menos a un ministro que, como él mismo ha dicho, desde los 26 años ocupa posiciones relevantes en este poder del Estado y que además ha estado animando los procesos políticos durante 37 años y es conocedor del funcionamiento fino, no solamente de esta casa, sino de los tiempos y de los rincones del poder político bien entendido. No se le puede consentir a un actor central de la política nacional que ha hecho gala de ser un servidor público, y no ponemos duda de ello, que cometa estas desprolijidades. Y esto lo decimos porque este ministro era uno de los promotores, como dirigente de su partido, de que este sería un gobierno que estaba preparado para dar respuesta a todo lo que nuestras administraciones no pudimos resolver. Su partido tenía todas las respuestas a los problemas de la gente, señor presidente. Y la gente, ¿sabe qué? Les creyó y además los votó. ¿Y qué pasó 18 meses después? O cambiaron las preguntas o nunca tuvieron respuestas. Porque desde la gestión en materia de seguridad pública, la cotidianeidad marca una realidad que el gobierno no ha podido cambiar todavía y ojalá, ya que se ha hablado mucho de futuro, pueda hacerlo rápidamente.
Entonces, a esta altura de la noche, presidente, venimos a reafirmar a través del mecanismo de la interpelación, que es un mecanismo constitucional, que acá hay una fuerza política que representa a la mitad del país, que quiere conocer y que quiere entender los porqué de una conducción ministerial que en los papeles ni gravita ni pesa en la ejecución de las políticas de seguridad pública que se han implementado en los últimos meses, y cuando le toca comunicar lo hace a destiempo y lo hace mal. Y el anclaje de esta afirmación se fundamenta en la actitud del ministro, que se ha mostrado vacilante, improvisado en este corto plazo, mal informado y poco entendido, y que no reconoce que hay cosas que le han pasado por el costado y que no ha podido resolver porque no ha encontrado en la gestión la comodidad que durante 35 años le dio esta casa. El señor ministro se presenta generalmente como un defensor de la libertad. Y yo me pregunto razonablemente, ¿la libertad de quién? ¿Del más fuerte? ¿De aquellos que menos necesitan ser defendidos? ¿De los que portan armas con el amparo del Estado? ¿De quién? Porque bien haría el señor ministro en defender la libertad de quienes realmente se encuentran en estado de indefensión, de aquellos que sí necesitan de su protección. Porque todavía, presidente, son los de abajo los que necesitan regocijo y la dignidad sigue tosudamente correspondiéndole a los de arriba. A modo de ejemplo, quiero citar algunas de las denuncias públicas de los defensores de oficio que no cuestionan la ley, como dice el ministro, relatan la realidad que viven todos los días. ¿A qué se le tiene miedo? ¿A las denuncias? Necesita diluir la importancia y la gravedad de las mismas el ministro poniéndole condiciones, señor presidente. ¿No es serio o no es suficiente cuando una organización de la sociedad civil efectúa de manera pública gravísimas acusaciones sobre el accionar de algunos policías que vulneran derechos esenciales protegidos por la Constitución y por la ley, y que en algunos casos se ven además amparados por la ley de urgente consideración de su gobierno y que habilita a muchas de estas conductas? ¿Es responsabilidad de la policía o es responsabilidad del gobierno que con un marco legal diferente y en aras de proteger y de respaldar a la fuerza policial la coloca en un lugar incómodo y ni siquiera se la prepara para contener y entender los alcances de una ley que más que ayudarla complejiza y dificulta sus procedimientos cotidianos? Así respaldan a la policía, señor presidente. Y el ministro Heber lo sabe. Y tal vez la enorme cantidad de años que lleva como representante en uno de los poderes del Estado le hayan dado el oficio para algunos menesteres. Pero lo cierto es que acá no se trata de ejercer la esgrima parlamentaria y valerse de subterfugios amparados en la LUC, que es una mala ley, porque es una ley que retasea derechos, y él también lo sabe. Acá se trata de escuchar, de jerarquizar y de atender cuando un pedazo de sociedad le está gritando por sus derechos. Derechos expropiados, de ausencia de responsabilidad que se trasuntan en faltas de garantías individuales, de excesos y en muchos casos de abusos. ¿Y qué va a hacer el ministro con esto? ¿Insistir en que le faltan papeles o denuncias más contundentes? ¿Qué le va a decir el ministro Heber a la gente que ve cómo le patean la puerta de su casa sin orden judicial bajo el mote de inspecciones oculares voluntarias, donde según manifiestan los defensores, mediante métodos violentos se le hace firmar un acta como expresión de consentimiento voluntario para ingresar al hogar? El ministro sabe que el hogar es un sagrado inviolable, que está establecido en la Constitución y que sumado a los excesos que permite la LUC, la policía consigue los consentimientos en la propia seccional policial. Esto consta en las denuncias de algunos moradores que terminan firmando porque la ley habilita que ante lo que el funcionario considere es desacato o obstrucción del procedimiento en curso, la persona puede ser detenida y conducida. ¿Me puede explicar, presidente, el señor ministro, qué tiene de voluntarias estas inspecciones oculares cuando los consentimientos le son arrancados a los moradores de la finca? Se me ha terminado el tiempo y quiero terminar diciendo que no estamos hablando de falta de papeles o de pruebas contundentes. Estamos hablando de la falta de voluntad política de un ministro
para atender una situación grave que el propio gobierno se ha generado. Para finalizar, presidente, 30 segundos. Redondee, diputado. Sí, señor presidente. En su primera intervención, el ministro Heber decía que hay gente que mira y no ve, y yo coincido con él. La diferencia es, presidente, que esta frase cierta y contundente se tiene que aplicar en los dos sentidos y principalmente tienen que tenerlas en cuenta quienes nos están gobernando. Muchas gracias.